La hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes que afecta a nosotros los seres humanos y el problema radica en que gran parte de la población tiene esta enfermedad y ni siquiera lo sabe. Y los que sí saben, los que sí han sido diagnosticados con hipertensión arterial, la gran mayoría tiene un control inadecuado de sus cifras tensionales. A lo anterior, súmale de que esta enfermedad normalmente es asintomática, de ahí que recibe la denominación de asesino silencioso, porque recuerda que tener las cifras tensionales elevadas aumenta el riesgo de que sufras un infarto cardíaco, un derrame cerebral, de que se te dañen tus riñones, de que se te dañen tus arterias y en general representa un aumento significativo de tu riesgo cardiovascular. Soy el Dr. William Guerrero, quiero darte la bienvenida a este video en donde quiero hablarte sobre todo lo que tienes que saber acerca de la hipertensión arterial. Te invito a que me acompañes en la totalidad, a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, a que me ayudes a compartir esta información y sin más dilación, empecemos. Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen es ¿en cuánto debería tener la presión arterial? Y con base en las últimas guías europeas 2023, la presión arterial óptima es considerada aquella presión arterial sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. El siguiente escalón es hablar de una presión arterial normal, que es aquella cuando la presión arterial sistólica está entre 120 y 129 y entre 80 y 84. El tercer escalón es hablar de una presión arterial normal alta, que correspondería a aquella presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica entre 85 y 89. Actualmente, para el año 2024, se sigue manteniendo como concepto definitorio para hablar de hipertensión arterial cuando las cifras tensionales son persistentemente superiores o en realidad mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio. Repito, el concepto definitorio en la actualidad para decirte que eres hipertenso o hipertensa es cuando las cifras tomadas en la consulta son mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio. Pero mire que en realidad hacer el diagnóstico de hipertensión arterial no es tan fácil. No se hace idealmente y no se debería hacer idealmente dentro de un consultorio y eso es lo que quiero explicarte a continuación. Entonces vamos a poner dos ejemplos de dos escenarios clínicos distintos. Vamos a suponer que a mi consulta inicialmente llega un paciente que tiene las cifras tensionales mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, o sea, están elevadas como lo vimos anteriormente. ¿Qué debo hacer yo como médico? Lo primero es solicitarte una monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es un dispositivo que te va a tomar las cifras tensionales durante 24 horas en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando estás descansando y cuando estás en actividad y me va a dar una serie de reportes y por otro lado yo te voy a citar a otras dos consultas distintas a esta inicial para hacer otras dos tomas de las cifras tensionales en la consulta. Entonces, con esta información de tus cifras tensionales por fuera de la consulta y con la información de tres cifras tensionales que te tomé dentro de la consulta en momentos distintos, idealmente separados por 1 a 2 semanas, es la información suficiente y es la recomendación actual para poder decirte con completa seguridad y certeza de si eres hipertenso o si no eres hipertenso. Más adelante les voy a explicar cuál es el fundamento del por qué esta recomendación, o sea, explicarles por qué se hace esto. Ahora bien, vamos para el otro escenario, que es aquel paciente que llega a la consulta y sus cifras tensionales son normales, o sea, están menores a 140-90 milímetros de mercurio. Digamos que este grupo de pacientes a su vez se subdividen en otros tres escenarios clínicos y esto va a depender de si tú tienes un bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo de ser hipertenso.
o de ser hipertensa. Entonces empecemos por el bajo riesgo de desarrollar hipertensión arterial. ¿Quiénes serían? Entonces aquellos pacientes en los que yo le tomo la presión arterial y tienen la presión arterial óptima, o sea, la presión arterial es menor a 120-80 milímetros de mercurio, tienen menos de 40 años y tienen normopeso. Su peso corporal es normal, no tienen sobrepeso ni mucho menos obesidad. La recomendación, pues desde el punto de vista de la frecuencia con la que tienen que hacerse chequeos de las cifras tensionales para los pacientes con bajo riesgo, es que al menos se tome la presión arterial cada 5 años. Por supuesto que se la pueden tomar cada 6 meses, cada año. A nadie se le va a negar una toma de la presión arterial. La recomendación es muy clara y puntual, que siempre que el personal sanitario entre en contacto con un paciente, lo mínimo que puede hacer es tomarle los signos vitales, y entre los signos vitales, por supuesto, está la toma de la presión arterial. Ahora bien, vamos a pasar de bajo riesgo a moderado riesgo. ¿Quiénes serían moderado riesgo para desarrollar hipertensión arterial? Aquellos pacientes que ya no tienen presión arterial óptima, sino tienen presión arterial normal, o sea que la presión arterial sistólica está entre 120 y 129 y 80 y 84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Aquellos pacientes que ya no tienen normopeso, sino que por el contrario tienen sobrepeso o pueden tener obesidad. Para el caso puntual de estos pacientes es que se tomen máximo las cifras tensionales cada 2 a 3 años. Ojo, bajo riesgo era máximo cada 5 años, moderado riesgo cada 2 a 3 años. ¿Listo? Ahora vámonos al tercer escenario, que es aquel paciente que tiene alto riesgo de ser hipertenso. Entonces, tomo la presión arterial y la presión arterial ya no es ni óptima ni normal, sino es normal alta, o sea, la presión arterial sistólica está entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica estaría entre 85 y 89 milímetros de mercurio. Para el caso puntual de estos pacientes, en realidad sería una recomendación prudente de que se tomen sus cifras tensionales cada año máximo, y también es muy válido solicitar una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Porque les he dicho que es importante tomar las cifras tensionales tanto dentro de la consulta como por fuera de la consulta, porque hay una serie de fenotipos en relación con este tema de la hipertensión arterial. Entonces hay pacientes que en definitiva no son hipertensos, o sea que tienen normotensión. Hay otro grupo de pacientes que sí son confirmadamente hipertensos. Y hay otro grupo de pacientes que, por ejemplo, tienen hipertensión arterial de bata blanca e hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué significa hipertensión arterial de bata blanca? Significa que el paciente llega a la consulta, nos ve a nosotros los médicos vestidos de blanco y se asusta, se preocupa y se le suben las cifras de la presión arterial. De allí la importancia de a este grupo de pacientes indicarles una monitorización ambulatoria de la presión arterial por 24 horas. Repito, les van a tomar la presión arterial con un aparatico por fuera de la consulta para poder determinar si tiene hipertensión arterial de bata blanca o en realidad es hipertenso. Digamos que ponerle o no tratamiento a un paciente con hipertensión de bata blanca es debatible y se toma la decisión con base al perfil de riesgo cardiovascular y por supuesto siempre pensando en el beneficio de los pacientes. Otro fenotipo es el paciente con hipertensión arterial enmascarada, al cual le pasa todo lo opuesto al de la hipertensión arterial de bata blanca. Entonces el paciente llega y ve allá al doctor William Guerrero vestido de blanco y se tranquiliza. Dice, uy, este doctor me da tranquilidad, me da paz, me da seguridad. Y las cifras tensionales se le normalizan. Pero resulta que sale del consultorio y llega a la casa y tiene cifras tensionales elevadas. De allí la importancia, repito, de la monitorización ambulatoria de la presión arterial, de tomar las cifras tensionales por fuera de la consulta. Hago mucho énfasis en esto porque estos pacientes pues también tienen un riesgo cardiovascular aumentado y hay que determinar si necesitan tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces reforzamos el concepto. En promedio, 1 de cada 3 pacientes podría llegar a tener hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión arterial enmascarada. La importancia de tomar las cifras tensionales en 3 consultas diferentes, yo te la tomo a ti, y de que te tomen la presión arterial por fuera de la consulta es poder, repito, decirte, no eres hipertenso,
¿Eres hipertenso? ¿Sufres de hipertensión de bata blanca o tienes hipertensión enmascarada? Hacerte un diagnóstico con toda la seguridad y certeza. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, por un lado te puedo someter a una serie de estudios innecesarios que no necesitas, que no están libre de riesgos, porque sacar sangre no está libre de riesgos. Te pongo un ejemplo, aún mucho más, ponerte un tratamiento incluso que no necesitarías, y todo esto también va a suponer costos al sistema de salud. Por otro lado, nos vamos al polo opuesto. Imagínate donde yo no te diagnostique adecuadamente y te esté exponiendo a un riesgo cardiovascular elevado, exponiéndote a un infarto, a insuficiencia cardíaca, a derrame cerebral, a enfermedad renal, a enfermedad arterial periférica. Mire la importancia de tomas de la presión arterial en la consulta, tomas de la presión arterial por fuera de la consulta para diagnosticarte adecuadamente. Por otro lado, frente a qué ocasiona, cuál es la causa de que desarrollemos hipertensión arterial, digamos que es complejo. No es que haya una situación puntual que te haga ser hipertenso. Se podría considerar que la hipertensión arterial es de origen multifactorial, es decir, que múltiples factores contribuyen a que desarrolles hipertensión arterial, y sin duda alguna hay un componente, una base poligénica importante sobre la cual actúan factores ambientales. Es decir, en mis genes puedo tener cierta susceptibilidad o vulnerabilidad a ser hipertenso, y si yo a esos genes les sumo los factores ambientales como son el sedentarismo, no hacer actividad física, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de sal en la dieta, el consumo bajo de potasio en la dieta, pues yo voy a favorecer desarrollar esta enfermedad. En este orden de ideas, exceptuando este componente genético heredofamiliar, que pues es difícil saberlo, podríamos decir que en parte desarrollar hipertensión arterial se podría considerar que es secundario a malas decisiones que tomamos frente a nuestra salud a lo largo de la vida. De allí la importancia de tener una actitud responsable, pues podríamos de una u otra manera evitar desarrollarla. Entonces, la gran mayoría de pacientes van a ser diagnosticados con hipertensión arterial esencial o hipertensión arterial primaria. En promedio, el 90-95% de todos los pacientes, esta sigue el mecanismo que les he mencionado anteriormente de la genética y los factores ambientales. La edad de aparición más frecuente de hipertensión arterial esencial o primaria oscila entre los 30 a los 50 años, y otra minoría de pacientes, otro grupo de pacientes distintos, en promedio entre el 5 al 10% de todos los pacientes van a ser diagnosticados con hipertensión arterial secundaria. Cuando decimos secundaria, hacemos referencia a que la hipertensión arterial es ocasionada por otra enfermedad, o sea, es secundaria a otra enfermedad, como por ejemplo enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renovascular, ciertas enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, a otras enfermedades también, como por ejemplo la coartación de la aorta, el síndrome de apnea, hipoapnea del sueño. Puede ser secundaria también a medicamentos. Por favor, tengan mucho cuidado con el mal uso crónico e indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Mucho cuidado con el mal uso de los corticoides, y también podría aparecer hipertensión arterial secundario a ciertos fármacos anticonceptivos. Y finalmente, el tratamiento tiene dos componentes muy importantes: el componente o tratamiento farmacológico y el componente o tratamiento no farmacológico. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, existen 5 grupos de medicamentos que han sido considerados como de primera línea, y son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los diuréticos, principalmente tiacídicos, los fármacos beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Esos medicamentos vienen espectacular, tienen muy buena evidencia y eficacia, así que puedes estar muy tranquilo, muy tranquila, porque te van a servir. Y el segundo componente es el componente o tratamiento no farmacológico, que consiste en hacer cambios, en modificar tu estilo de vida y poner tu estilo de vida en función de una enfermedad que ya tienes diagnosticada. Y este es el componente problemático del tratamiento, porque los pacientes no quieren entender, no creen, no hacen caso. Les es más fácil limitarse a tomar medicamentos, pero lo que los pacientes no saben es que cambiar el estilo de vida, uno, te ayuda a reducir tu riesgo cardiovascular, y dos,
ayuda a potenciar el efecto antihipertensivo de los medicamentos que estás tomando. O sea, te ayudan a que los medicamentos te hagan más efecto y funcionen mejor. Las recomendaciones son, sin duda alguna, que no puedes tener sobrepeso ni mucho menos obesidad. Tu peso corporal debe ser completamente normal. Debes hacer al menos 30 minutos de actividad física aeróbica diariamente o en su efecto 150 minutos de actividad física semanalmente. Debes limitar, restringir la ingesta de sal a menos de 3 gramos al día. Debes suspender el tabaquismo, debes suspender el alcoholismo y debes tener, por supuesto, una dieta acorde a tu situación especial e idealmente orientada por la especialidad de nutrición o de endocrinología. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te logró ser de gran utilidad, siempre te recuerdo y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en caja de comentarios y no menos importante, que me ayudes a compartir esta información para que continuemos juntos comunicando la medicina a más personas. Familia, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.